cuando la iglesia ¿qué? Ora. Vamos a entrar en una colección de enseñanzas sobre aquello que es o hace la diferencia en la vida de una persona, y es la oración. Si tú dices, pastor, ¿qué es la diferencia entre unos y otros? Es la oración. Ahora, si tú mides éxito, si todavía estás en esa idea de que éxito son logros solamente, estás equivocadísimo. Si tú piensas que prosperidad solo se ve en el palacio, ya lo hemos repetido un montonal de veces. La Biblia dice que José, el soñador de Génesis, dice que era un hombre próspero cuando estaba como esclavo en la casa de Potifar. Pero también dice la Biblia que era próspero cuando estaba en la cárcel y justamente culpado. Que también era próspero cuando estaba en el palacio de Faraón. Prosperidad en tres tipos de ambientes diferentes. Y ahí en los tres Dios hizo próspero a José. Por eso esta iglesia no medimos éxito por el lugar, el ambiente. Es que todo me está saliendo. No. Éxito para esta iglesia es hacer la voluntad de Dios y tener un temor. Pues, ¿qué temor? ¿Qué miedo? Ser exitoso en algo que no es la voluntad de Dios. Ni un amén, pero yo sí lo creo. No quiero ser exitoso, crecer en algo, tener logros, que llegue a un engaño a los demás. Pues bueno, eso hasta en las redes engañas, ¿no? Pero que llegue a un engaño en mí, de que piense que por tener eso, lograr eso, tengo éxito. Puedo estar caminando en un éxito que no es la voluntad de Dios, y no lo quiero. ¿Usted? Espero que tampoco. Solo estos cuantos, los demás. Necesitamos recordar el poder, volver a recordar el poder de la oración y volver a caminar en lo que Dios ha dicho y ha liberado a través de la oración. Yo sé que es un tema cuando hablamos de oración, que como que todos automáticamente decimos, yo ya sé, ya entiendo, eso de la oración. ¿Qué podemos aprender de la oración? ¿Habrá algo nuevo que no sepa de la oración? Pero yo creo que alguien que camina en entendimiento de la oración, no es que nuevo puede aprender, es cómo refrescar su oración, poder meter su oración en las cosas, meter su vida de oración a un asunto constante de comprensión espiritual. Comprender lo que Dios quiere, entender lo que Dios quiere. Recuerdo a Naamán, ¿se acuerda de ese hombre? Un leproso general del ejército sirio que va a la casa, va al lugar donde vivía este siervo de Dios, y él esperaba que las cosas sucedieran como que el siervo extendiera su mano, la agitara y dijera ciertas cosas. Pero el siervo de Dios solo ni salió y solo lo mandó a meterse a un agua bien cochina, tipo San Pedro, ¿se entiende? O sea, vete al San Pedro, sumérgete 7 veces ahí, saldrás con piel de bebé, cachetón así, bien. Y Naamán dijo, no. Yo sé cómo se tienen que hacer las cosas. Y cuando alguien entra en el yo sé, el yo ya sé, el yo ya no necesito reaprender, siempre vamos a terminar engañándonos o entrando en asuntos que realmente nada tienen que ver. ¿Por qué no me dijo que me metiera mejor en los ríos más bonitos que están por acá? ¿Por qué no me dijo que me metiera a una tina termal del Ojo Caliente allí especial y particular? No, porque Dios quería que aprendiera ¿qué? A obedecer. Tenía que reaprender. Marcos 14:27 dice: en el camino Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán. Quiero poner este ejemplo. Dice, todos ustedes me abandonarán. Jesús está hablando con los discípulos, les dice una verdad: todos me van a abandonar. Verso 29, Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús le dijo a Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, imagínate a Pedro diciéndole a Jesús, no, Jesús, no, exclamó enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te dejaré. Y los demás juraron lo mismo. No pasaron unos minutos cuando Jesús llama a sus discípulos y se lleva a 3
de ellos, que los mencionan como sus amigos. Pedro dice, fueron al huerto de los olivos y les dijo a todos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo a los discípulos, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Y se acuerdan qué sucedió en ese momento? Se durmieron los sinvergüenzas. Se quedaron jetones. Ahí estaban los dos, hasta roncando, yo creo. Y un ronquido allí. Y de repente vio a Juan. Imagínense a Juan, el discípulo amado. Hasta, yo creo que estaba hasta haciendo tierno el chamaco. Los trajo ¿a qué? A orar con él. No oraron y entonces les dice, ¿por qué no velaron conmigo? Y va una segunda vez. Después vuelve y encuentra a los discípulos. Esto sucedió 3 veces, pero en una de ellas los encuentra dormidos y le dijo, ¿a quién? A Pedro. A ver, si tú llevas a 3, ¿no les dices a los 3? Algo había con Pedro. Pedro, Simón, ¿estás dormido? Ahora Jesús como que a veces parece que hace preguntas obvias, pero creo que cuando tú y yo pensamos que Él hace preguntas obvias, no estamos entendiendo lo que realmente le está diciendo. Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Ahora, ¿por qué leí estos 2 versículos, estos 2 momentos donde Jesús está diciéndoles, me van a abandonar, se van a ir? Y Pedro dice, yo no. Y le dice, Pedro directamente, te va a pasar esto. Y ahora a Pedro le dice, no has velado, no has orado. Porque hay momentos en nuestras vidas donde Dios nos está dando la oportunidad de prepararnos para batallas anticipadas a través de la oración. Pedro no entendió que era su momento para orar. Pedro no entendió que estaba dormido realmente, no estaba velando, que él entraría en un asunto de una batalla. Y hay momentos como iglesia, como familias, que Dios nos está llamando a orar para que tú y yo nos preparamos para la siguiente batalla. Y creo que Dios nos está llamando en este momento a un tiempo así de batalla. Gracias, Dani. A ver si no te caes con la unción. Gracias. Hay momentos donde Dios nos anuncia que va a venir una guerra, una batalla como familia, como iglesia, en lo individual, y nos está pidiendo que despertemos a la oración. Y creo que Dios nos está llamando ahora a un tiempo de búsqueda de oración como iglesia. Prepararnos. ¿Por qué? ¿Vamos a ser zarandeados, pastor? No lo sé, pero lo que viene se ve bueno. Y creo que Dios va a mostrar su gloria y su poder a través de cada persona, cada familia de esta congregación. Pero hay que prepararnos, hay que reaprender en cuanto a la oración, hay que volver al corazón sencillo de la oración, tener una nobleza, un sentido de niño, de fe de niño, para otra vez volver a orar como ellos y creerle a Dios. Los discípulos, por eso había momentos como estos. Hay muchos más que pudiéramos ver. Van a ser varias semanas donde estaremos hablando acerca del poder de la oración. Y tú dirás, solo orar, solo orar. No, se va a ampliar en muchos asuntos, ya lo verá. Yo solo estoy dando la introducción en esta mañana. En Lucas 11, los discípulos dice que vieron a Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, ya me los imagino, esos chamacos detrás del arbusto. Ya acabó, y se fueron para él, para con él. Y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Enséñanos a qué? A orar. ¿Cuál es la petición de los discípulos? Enséñanos a orar. Un discípulo, un aprendiz,
siempre está diciéndole al Señor, enséñame a orar. Siempre está yendo a otros, enséñame a orar. Pero no sé, tengo en la iglesia cerca de 27 años, sirviendo a Dios cerca de 25 años. Y por lo menos en todo ese tiempo, aún con la iglesia siendo pastor principal, siendo líder de jóvenes, nunca ha llegado alguien que me haya dicho, enséñame a orar. Está extraño eso, ¿no? Ahora dijéramos, no hay frutos, es entendible. Le preguntas a quien tiene frutos. A quien no tiene frutos, ¿para qué preguntarle? Porque entiendes que hay un secreto detrás de los resultados y los frutos, y es la oración. Ellos vieron cómo Jesús tenía resultados, fruto, y veían la comunión y veían el resultado de Dios. Vieron el avance en esa persona, en Jesucristo, que comenzaron a observar todo lo que estaba desarrollando, creciendo, avanzando, y dijeron, hay algo detrás, y descubrieron muy rápido cuál era el detrás: oración. Enséñanos a orar. A veces cuando tú y yo que ya creemos que sabemos todo de la oración, que solo hay que hablar y decir cosas y al aire, es porque traemos mucha de la noción antigua, ya cualquiera que sea de esa religión cristiana, cualquiera. Y pensamos que eso es orar, pero necesitamos tener que aprender a orar. Porque hay muchas cosas aún en la iglesia que damos por hecho como si lo supiéramos, y comienzan a infiltrarse como si fueran cosas ya determinadas. Por ejemplo, muchos creen que en Proverbios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Otros dicen que en Salmos dice, al que madruga Dios le ayuda. Voltearle y dile, eso no dice la Biblia, dile, no seas apócrifo. Y si te dice, no decía eso, no, toda la Biblia no dice eso. Ahora, esas son cosas que tú y yo sabemos que no son ciertas, pero hay otros tipos de ideas que comienzan a infiltrarse. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, si es para mí, Dios me lo dará. Hay muchos que piensan así. Otros dicen, si Dios quiere que me case, llegará el indicado. Y esto te lo dice una señora de 99 años de edad, que sigue esperando a su marido. Hay gente que piensa así, porque piensa que sabe, porque piensa que entiende. Por eso es necesario reaprender constantemente los asuntos quizás hasta más básicos. Otros dicen, yo le pedí a Dios que me sane, si no me sana es porque Dios me quiere enfermo. Y hay cosas más graves. Quiero que leamos algunos pasajes que hablan acerca de la oración, y en específico, no nos podemos centrar solo en la oración privada, es importantísima, y no nos podemos centrar solo en la oración comunitaria, como comunidad, que es también importantísima. Cuando hablamos de oración, hablamos de la vida de oración de la iglesia. Cuando hablemos de oración, no nos estamos hablando solamente de tu nivel, que algunos dicen, no, pastor, yo he orado, y a veces me van a decirle, no se te nota, ni poquito. No, si he estado orando todos estos días, ni parece. Porque algunos piensan que eso es orar, actividades, pero la oración es una vida de oración, y lo dijimos hace un año. Hemos establecido que esta iglesia no va a ser una iglesia que ora, sino una iglesia de oración. Nuestras familias no van a ser familias que oran, sino van a ser familias de oración. No tenemos agendada nuestra oración. Tenemos agendadas actividades y momentos donde vamos a orar. Pero nosotros somos una iglesia de oración. Fuera de la agenda, dentro de la agenda, en todo momento estaremos orando. Vean lo que dice en el Antiguo Testamento, es un pasaje de Segunda de Crónicas 7:14, dice, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre,
se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Si mi qué? ¿Si mi qué? Dice ahí, si mi hijo o si mi hija, si mi siervo o mi sierva, si mi pueblo. Bueno, pero entonces se refiere cuando nos unimos todos en un mismo lugar, sí. Cuando lo hacemos a solas en privado, sí. Estamos hablando cuando su pueblo tiene una vida de oración. Hechos capítulo 1 verso 14 dice: estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido, y lo recalqué aquí, muy unido. Otra vez esa palabra. Y siempre oraban juntos. ¿Cuándo? No, pastor, yo oro en mi corazón, yo oro en mi casa, yo oro en mis asuntos. Muy bien, me encanta, es bueno. Pero aquí dice que siempre oraban juntos. Yo solo en la iglesia, muy bien. Y yo solo cuando hay reuniones, muy bien. ¿Y en su casa? Porque esto es una vida de oración. Hechos 2:42 dice: y decidieron vivir, otra vez lo recalco aquí, como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Otra vez. Hechos 3:1, Pedro y Juan subían, ¿cómo? Juntos al templo. Juntos al templo. Qué padre es tener amigos con los que puedas ir junto a la oración. Qué padre es ir junto al, queremos ir los del equipo de alabanza. Yo no soy del equipo de alabanza, pero me incluyo. Pero queremos ir al golf. Hay uno que está en, ¿quién sabe en dónde? De prueba, queremos ir ahí. Ir a dar pelotazos. Qué padre es ir juntos a eso. Qué padre es ir juntos, íbamos a ir al boliche días atrás. Qué padre es ir comer a la carnita asada juntos. Qué rico. Qué padre es ir al menudo juntos, a la birria. Qué padre es juntos, pero qué padre es cuando tienes amigos y amigas, familia con la que vas a la oración juntos. No era un tiempo de religiosidad, de que ir a la oración, pero después de ahí se viene lo divertido, no. Era un tiempo donde sabían que estando allí se desprendería todo lo que sucedería en sus vidas. Sabían que era determinante, por eso estaban juntos. Sabían que después de orar después de ello había poder, había transformación, había un temblar en los lugares donde se encontraban y se establecía el reino de Dios. Sabían del poder de la oración. Por eso juntos caminaban, juntos. Ahora, ¿a quién le gusta que oren por ustedes? A todos nos encanta que alguien ore por nosotros. Pero también dice que iban a orar para orar por otros. Hechos 4, verso 31 dice: cuando terminaron de orar. No dice que cuando terminó de orar, cuando terminaron juntos, el lugar donde estaban, ¿qué? Congregados. La palabra congregados es una palabra que es súnago, que significa estar en armonía, en el mismo sentir. Y donde estaban congregados, no solo que estaban en un mismo lugar, estaban en una misma armonía, en un súnago, estaban juntos, reunidos en un mismo espíritu, en un mismo corazón, en un mismo entendimiento. Entonces suceden asuntos espirituales como ser llenos del Espíritu Santo, y la proclamación de la palabra de Dios corría sin ningún temor. Hechos 12:5 dice: así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿quién? La iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. La iglesia hacía oración.
Hechos 12:2. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Léalo conmigo, ¿qué dice? Donde muchos estaban reunidos orando. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración. El poder de orar juntos, el poder de tener una vida de oración juntos. Y aquí es donde yo quiero caminar con ustedes, familia. No vamos a orar las mismas cosas todos, obviamente, pero podemos crecer juntos espiritualmente. Va a haber momentos donde nuestras actividades, dinámicas, trabajos, labores nos van a impedir quizá estar juntos, pero haremos todo el esfuerzo por orar juntos. Juntos. El mayor conflicto entre varias personas son aquellos que se han desconectado primero de la oración y segundo del orar juntos. Son personas que no han tenido la sencillez del corazón de pedir a otros, ora por mí. Lo hacen en ciertos momentos, ciertas situaciones, porque saben que no se ven muy bien. Pero no es algo que produce de estar donde muchos se reúnen orando, donde no van juntos a la oración. ¿Me están dando a entender? Digo, y como comercial nos reunimos 7:30 todos los martes a orar, aquí en Norte. Nos reunimos todos los jueves a las 6 de la mañana en Zoom para orar. En una ocasión una persona de aquí de la ciudad que tenía una estación de radio, estábamos estudiando ¿qué era lo que estaba estudiando? ¿Qué era no era la maestría? Sí era la maestría en teología, discúlpeme. Y estábamos estudiando juntos y él tenía una estación de radio y me dijo, pastor, ¿por qué no agarra un programa? Yo se lo doy, se lo entrego. Y lo único que yo pensé, dije, lo único que yo lo usaría es para orar juntos. Y que todos los que de la iglesia ahí que digan, pues ¿cómo hacemos otra forma de poder conectar juntos en oración? Salió Zoom, pues gloria a Dios, podemos conectarnos. Pero es que el Zoom me sale, haga una llamadita y también se puede por el Zoom. Despertar a la vida de oración es que Jesús no nos diga como a Pedro, hey, ¿por qué estás dormido? Despertar a la vida de oración es estar avivados juntos, creciendo en la oración. Salmo 27, verso 7 dice, escúchame cuando oro, oh Señor. Escúchame cuando ¿qué? Oro. Ten misericordia y respóndeme. Y dice, esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Está orando a Dios y le está diciendo, respóndeme, ten misericordia. Y luego dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. ¿Y qué ha dicho nuestro corazón? Aquí vengo, Señor. Yo anhelo que conquistando fronteras, Aguascalientes, pueda decir, aquí vengo, Señor. Dios está hoy diciendo a cada corazón y a cada familia, hoy nos está diciendo como iglesia, te está diciendo, ven, conversa conmigo en lo privado, ven, conversa conmigo como familia, ven, conversa conmigo como iglesia, y que podamos decirle, aquí venimos. A solas, cierro mi aposento, cierro mi cuarto. Señor, quiero encontrarme contigo, quiero amarte, quiero disfrutarte, quiero escucharte otra vez. Y luego como familia vamos a reunirnos y vamos a orar por este tema juntos. Hay un tema aquí que tenemos que orar. Siento que me quema el mensaje de Dios en mi corazón. A orar, buscar su rostro como familia. Y también Él nos dice, vengan como iglesia. Y yo creo que esta iglesia le va a decir, Señor, aquí vengo, aquí venimos, vamos a estar aquí. Quizá no vamos a estar todos los martes ni todos los jueves, pero haremos todo lo posible por estar orando juntos.
Se respira de parte de Dios un soplo en la vida de oración. Se puede percibir cómo Dios está queriendo cambiar las oraciones de muchos de nosotros, que vuelvan otra vez a ser sencillas, simples y puras delante de Dios. Oraciones que aún otras cambiarán ya de palabras. Para muchos la oración se ha vuelto tan rutinaria que siguen siendo las mismas palabras, las mismas peticiones, y Dios quiere cambiar nuestra oración, renovarla, volver a reaprender en nuestra oración para orar oraciones audaces, que las cosas que estaban, peticiones que eran aún sencillas, ponerlas delante de Dios, complejas, ponerlas delante de Él, cotidianas e inusuales, volver a Dios, confiarle todo a través de la oración. ¿Me está dando a entender, familia? Dios nos está llamando para orar. Y orar no es solo hablar con Dios. Sé que le dijeron eso, pero orar es un diálogo con Dios, que Él te habla, tú le hablas. Y no sé tú, pero cuando has estado con una persona importante, no es así las cosas. Se da el tiempo, se da el momento para hablarlas. Por eso la vida de oración no es un tiempo, una actividad. De pronto puedes estar en la mañana diciéndole: Dios, tengo tú solita. Habrá otras que tendrás que convocar a todos en casa. Mi amor, vamos a orar. Mis niños, vamos a orar. Queremos servir a Dios como familia. Vamos a orar antes que ir a solo decir: vamos a orar, familia. Y de repente va a salir uno que te digan: yo no quiero, yo sí quiero, yo quiero acá, no quiero acá. Lo que sea, vamos, mi casa y yo. Mi casa y yo. Amén. Así que aquí no hay sí o sí no. Aquí es solo vamos a servir. Podemos servir a nuestra chamba, a nuestros deseos, a nuestros propósitos, a todo eso, o a Dios. Y como padre de familia, madre de familia, decimos que mi casa y yo, ¿qué? Servimos al Señor. Solo vamos a orar. ¿Dónde? ¿De qué manera? Ya no son los mismos tiempos. Mi niña, mi niño ya no tiene los 15, 20 que puede estar quizá más tiempo que antes. Ahorita tiene otras obligaciones. Pero de que sirves, sirves. ¿Cómo y dónde es otro tema? Servir a Dios. A lo mejor flaqueó y ya no está uno u otro, o ya no está el padre, la madre, alguien no está ahí. Se pueden reunir y decir: Señor, oramos por quien no está acá. Hola, juntos y como iglesia ni se diga. Puede levantar cualquiera de sus manos y hacer una pequeña oración conmigo y diga fuerte: Jesús. No, dígalo fuerte: Jesús, enséñanos a orar y despiértanos a la vida de oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Rápido. Cuando uno camina en la vida de oración, entiende que somos el resultado de alguien que oró por nosotros. Cuando tú sabes el poder de la oración, tú sabes que eres el resultado de que alguien oró por ti. Lo dejé así, pensando en somos el resultado de un padre que oró por nosotros. Somos el resultado de una madre que oró por nosotros. Somos el resultado de un amigo que oró por nosotros, de un líder que oró por nuestro matrimonio, de un pastor. Somos resultados de la oración de alguien.
Por eso cuando tú y yo entendemos el poder y avivamos otra vez, reaprendemos de la oración, entendemos que hay resultados de oraciones en nuestras vidas por las de otros, y hay resultados en la vida de otros por las oraciones mías. Y uno dice, no puedo dejar de orar. Y así como fuiste tú el resultado de esa abuelita, ese padre, esa madre que oró por ti, hay hijos, hay nietos, hay personas cercanas a ti que están esperando que tú también ores por ellos. Pero está cansado, a veces no hace caso, a veces va por otro lado. Sí, lo sé. Pablo lo decía de una manera diciendo: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ay, mis entrañas duelen, mi interior se agota, se agita. Hay dolores musculares internos que en el clamor parece que te dividen por dentro. Lo entiendo. Pero somos el resultado de una esposa, un padre, un esposo, una iglesia que oró por nosotros. Hay padres que son el resultado de un hijo que oró por ellos. Eso es padrísimo también. Todos tenemos aquí un testimonio, un fruto, una recompensa, un milagro que provino por la oración de alguien. Ahora hay un ejemplo en la Biblia. Le voy a resumir obviamente por el tiempo, pero la Biblia en Ezequiel nos enseña que la ciudad estaba siendo muy lastimada por causa de que entraron asesinatos, idolatrías, corrupción, hubo abuso de poder, la honra a los padres nula, nada, opresión hacia los huérfanos, los extranjeros y las viudas. A Dios lo tenían por ningún lugar. A Dios no le honraban. Ya comenzaron a crecer los sicarios. No te estoy describiendo nuestra ciudad ni nuestro México, te estoy describiendo Ezequiel. Y en medio de ese caos, en medio de ese asunto, aparece este versículo, Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos un hombre que construyera el muro y se pusiera en la brecha delante de mí. Dice aquí, por el bien de la tierra, para que yo no la destruyera. Pero no encontré a nadie, ni siquiera uno. Dios quería encontrar a uno que se levantara y dijera: Dios, te pido por el bien de esta tierra. Dios está buscando también hoy en día a uno que se levante, a una que se levante por el bien de esa familia, por el bien de esa ciudad, por el bien de ese hogar, por el bien de esa colonia. Dios está viendo, esperando a ver si hay uno que se levante. Yo espero que sí encuentre, que no suceda esto, que sí encuentre en tu familia uno que se pare. Pero no conocen de Jesús. Dios está esperando a uno. Hay algunos que en su teología o su doctrina dicen: pues las cosas están mal. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará. Pues que arrase la cosa. Nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos lo que dice la Escritura y lo que Jesús nos enseñó, y es orar por otros, orar por nuestras ciudades y esperar que Dios, que Él está esperando más que nosotros. Pero en la oración es esperar que Él derrame su misericordia en medio nuestro. Por eso es que cuando las iglesias, o cuando la iglesia ora, o cuando la iglesia ora, las familias, las ciudades tienen esperanza, hay oportunidades, hay posibilidades. Y yo estoy esperando que esta ciudad tenga iglesias, pero no puedo responder por las demás, pero sí podemos ser una entre todas las que Dios va a levantar para orar por esta ciudad. Amén. 2. La oración cambia las circunstancias contrarias por circunstancias con propósito. Dígalo fuerte: la oración cambia las circunstancias contrarias por
circunstancias con propósito. Voy a leer varios pasajes. Mire, Génesis 16, verso 1. Dice: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos. Génesis 25, verso 21 dice: Rebeca no podía tener hijos. Isaac oró al Señor a favor de ella y el Señor escuchó su oración, de modo que Rebeca quedó embarazada. Ahora, algunos dirán: ¿la oración embaraza? No, tuvo que hacer su tarea, ¿ok? Así que si usted dice: Señor, te pido que nos des un hijo, por favor, también vaya a hacer su chamba, por favor. Primera de Samuel 1:5. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. Lucas 1:6. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Ahora, todos estos versículos que acabamos de leer son de personas, matrimonios que eran afectados los dos. Sé que algunos dicen solo la mujer. No, los dos, hombre y mujer, quedaban lastimados, porque cuando el matrimonio gana, o uno del matrimonio gana, todos ganan. Uno pierde, todos pierden. Pero en este pasaje dice que quedaron ahí y hubo dos situaciones que son un común denominador en todos los versículos. Hay algo imposible. Y segundo, todos oraron por algo que comenzó a ser posible. Algo imposible, y todo entonces cuando oraron fue posible. Puede leer todos los versículos que leímos, ver la secuencia, y se encontrará que el resultado de un cambio de las circunstancias fue cuando oraron. Usted quiere ver cambios en las circunstancias, que esas circunstancias quizás no cambien, pero ahora tengan propósito. La oración. Y hay muchas cosas que en México no las entiendo y las veo. Platicábamos en estos días con los muchachos, con Jonah y Abby de Venezuela, por un asunto de una película. Empezamos con eso. Y yo veo a México y me preocupa mi país. Y no entiendo muchas cosas, pero lo único que podemos entender es que la oración va a ser clave. No lo único, pero sí va a ser clave. Va a ser clave. Orar, orar. Que cambien las cosas imposibles. Pudimos haber hecho otro ejemplo, pero lo quise hacer en esto, en un ejemplo que es imposible. Dice: la tasa de fertilidad o de infertilidad en el mundo es que 1 de cada 6 personas es infértil. La OMS ha declarado la infertilidad como un problema de salud en todos los sentidos. Médicamente tenemos más facultad de hacer pruebas, estudios, tratamientos para lograr ciertas cosas, y aunque nos quieren aparentar que avanza, realmente el problema se está haciendo más fuerte o más profundo. Hay mayor esterilidad y mayor infertilidad. Y ante un tema imposible, ¿qué es lo único que puede resolverlo? La oración. Aquí están los ejemplos. Y aquí en esta iglesia hay varios, entre ellos nosotros, mi esposa y yo, que sabemos que esto imposible puede cambiar cuando está la oración de por medio. Y lo declaramos. Si tu tema tiene que ver con asuntos de hijos, que se abra el vientre en el nombre de Jesús. Pero en cualquier asunto imposible, familia, es tiempo de orar. Es tiempo de orar para cambiar las circunstancias imposibles y se vuelvan posibles. Cuando la iglesia ora, cambian las circunstancias. Salmo 30, verso 10 dice: Señor, escucha mi oración y muéstrame tu compasión. Ayúdame, Señor. ¿Y qué cambia? Vean, cambiaste mi duelo en alegre danza. Quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante, ¿qué? Alabanzas, y no me quede callado, oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué cambió sus circunstancias? Su oración. Puedes ponerte en pie, por favor.
Por último, sin oración no hay iglesia. Fuimos diseñados para estar con Dios en lo privado, pero también juntos. En lo privado y juntos. Fuimos diseñados para orar. De hecho, la Biblia nos dice que en el origen, en Génesis, verso 8 del capítulo 3, dice que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, nos muestra algo, nos revela algo. El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Esto nos revela que a Dios le gustaba bajar y platicar con su creación. Cada tarde Dios se sentaba a caminar, se sentaba con ellos o caminaba con ellos para hablar con ellos. Es tu diseño y es mi diseño estar con Dios. Marcos 3:1, mismo diseño. Jesús dice, entre ellos eligió a 12 para que estuvieran ¿qué? Con Él. Nos trajo al diseño otra vez Jesús. Volver a estar con Él. Y una de las cosas le quiero platicar, que cuando Dios nos dijo abran esta iglesia, comiencen esta iglesia, una de las cosas que Dios dijo sí o sí, y no hay, es algo no negociable, es que íbamos a hacer una iglesia de oración. Por eso esta iglesia no comenzó un domingo, comenzó un martes de oración. ¿Por qué martes? Ya lo he platicado una o dos ocasiones. Porque el otro que ponía su casa, este hermano, esta familia que ponían su casa, no podían sino el martes, y yo no podía sino el martes. Y de ahí nos reunimos los martes. Y todos los martes nos reunimos a orar. Todos los martes. Desde hace cerca de 15 años, orando todos los martes, todos los martes, todos los martes. Es un pilar para esta iglesia. Ya lo mencionó Daniel en los anuncios. El TCD, el discipulado, son pilares de esta casa. Grupos conexión. Y el cuarto, la oración. Si usted dice yo soy parte de esta familia, son esos 4 pilares que usted necesita estar. Caminar, conectar, estar dentro de ello. Una iglesia que no ora entonces es una iglesia que ha perdido su derecho de existir. De hecho, escuchamos hace un tiempo de una frase que decía: si la iglesia se vuelve opcional para los padres, será opcional para los hijos. Y ajustando esa frase, yo la puse así: si la oración es opcional para los padres, en un futuro será opcional también para sus hijos. Pero esta iglesia no va a caer en eso. Esta iglesia va a caminar en la realidad de la oración, no como algo opcional, sino como nuestra única opción. Enséñanos a orar, Jesús. Amén.